marketing, no soy mucha de esa área, no conozco, pero se maneja lo que es la psicología, ¿cierto? En el marketing, precisamente para el manejo de masas, para la venta de productos y cosas por el estilo. Pero hoy día las organizaciones están en un mercado muy competitivo, en donde 10 organizaciones te pueden ofrecer el mismo producto, pero gana quien sea más innovador. Y atrae más clientes quien esté generando algo diferente comparado con los otros. Entonces, si usted tiene Instagram, usted se va a dar cuenta que eso es de negocios, de venta de lo que sea. Y usted se puede encontrar con muchos lugares que le ofrecen lo mismo, pero usted se va por el que más lo atraiga, por el que más lo seduzca. Y por lo general, es en donde nos enganchamos, es porque tiene un plus. Y es lo que hoy día se está manejando como venta y compra de experiencias. Quien te ofrece una experiencia, ahí te enganchas. Ya no es suficiente el producto innovador, no, tiene que venir acompañado de una experiencia. Es decir, ya no es suficiente que vayas al restaurante, chévere, comida rica. Si te ofrecen el restaurante en el techo del edificio, al aire libre, eso es una experiencia. Entonces, wow, porque comimos al aire libre, vimos toda la ciudad, eso es diferente, ¿sí? Entonces, ya no es suficiente el solo producto, sino que tiene que venir acompañado de una experiencia. Y cuando hablamos de experiencia es llevar al cliente o al consumidor a que pueda experimentar sensaciones, a que pueda tener toda una gama de emociones y que se pueda sentir placentero con ese producto. Entonces, normalmente el fuego estaba en la cocina haciendo la comida, hoy ya te llevan el fuego a la mesa. Y entonces te sirven el plato y hay todo un show y ¡wow! Y tú vuelves porque Dios mío, es que ahí me sirven con fuego y todo, ¿sí? O ya no te sirven la pasta de espagueti normal, pues en el plato, sino que te la ponen en una copa, al revés, sobre el plato, levantan la copa y ¡wow! Cae, no habían visto esa, y cae toda la pasta así, y uno dice ¡wow! Esa es la experiencia. Eso es lo que hoy día muchas organizaciones hacen. Y es vender y comprar experiencias. Tenemos que hacer sentir al cliente y al consumidor enganchado con nosotros. Hay que ser no solo innovadores, sino que hay que ser frescos. Hay que hacer que la persona se sienta como en casa. Hay que generar pertenencia. Que sientas que este producto que es mío y esta empresa que es mía es tuya también. Y como es tuya y tú la puedes tener, entonces tú vas a regresar. Porque hay unas necesidades que suplir. Y si no hay necesidades, se le crea para que podamos ir a consumir. Y entonces tú pasas por un almacén y la fragancia. Y la fragancia te hace devolver o mirar que eso es de qué. Y solamente entrar por lolear, por ver, pero ya entraste, diste el paso. Esa es la generación de las experiencias. ¿Habían escuchado eso en todo lo que es mercadotecnia? Hoy día no es suficiente el producto. Tiene que venir acompañado de algo más. Que te genere un recuerdo. Que te haga sentir placer. Que te sientas satisfecho. Pero hay un riesgo cuando nosotros vivimos una vida de experiencias. Y es que cuando vivimos de experiencias, el límite se va corriendo. Y entonces pruebo un poco aquí, pruebo un poco allá, donde me sienta mejor, ahí voy a estar, y donde me superen las sensaciones que me hicieron experimentar, ahí voy a regresar. En un producto, vaya y venga, ¿sí? Rico, que usted entra a la tienda, va a comprar algo y huela rico, ¿cierto? Y ya te venden la fragancia y todo súper guapo. Pero cuando a ti te ofrecen experiencias para tu vida, ahí tenemos un peligro. E infortunadamente hoy día la religión la venden con experiencias. Y entonces en muchas ocasiones las invitaciones a la reunión es ven y vive una experiencia única. No sé si de pronto usted ha visto algo así. Somos una iglesia diferente.
Ven y vive esta experiencia solo para ti. Y nos están vendiendo experiencias. Nos están vendiendo un ratico. Nos están vendiendo el hecho de lo importante eres tú y debes sentirte bien y debes sentirte satisfecho y debes sentirte cómodo. Ah, tú haces parte de una comunidad. Aquí te ofrecemos esa comunidad. Yo no sé cómo hacen, pero en un lugar donde se reúnen también, esperamos que para alabar al Señor, ya tienen zona pet. No sé cómo hacen. O sea, no sé cómo se concentran, ¿sí? O sea, los perros no se van a quedar callados. Los que tienen perros, ¿sí? O sea, un perro queda quietico y no ladra, no sé cómo hacen. Pero ya, o sea, si la excusa es que no puedes venir a la reunión porque tienes que cuidar a tu mascota, tráela. Aquí te tenemos tu zona. ¿Sí? El punto es, ¿qué me están ofreciendo? Una generación de sentimientos. Y esto no es nuevo. Esto siempre ha existido. Solo que antes la mercadotecnia se enfocaba más en el producto, en la calidad del producto. Hoy día no. Hoy día te pueden ofrecer muchísimo, pero si te lo adornan, te ponen todas las emociones posibles, eso es lo que engancha. Eso es lo que genera recordación, porque finalmente lo que la empresa busca es fidelizar. Lo que la empresa busca es que regresemos. Así no necesitemos, que regresemos y consumamos. Una generación de experiencias. ¿Cuál es el objetivo? Quiero que esté aquí conmigo, ¿sí? Siempre hay un propósito con la introducción de todo. Lo mismo hacemos en las clases con los niños, siempre hay un propósito. El objetivo de la venta y compra de experiencias es capturar nuestros sentidos, es seducirnos, es que podamos sentirnos satisfechos, que podamos sentirnos plenos, captar toda nuestra atención y que si no hay una necesidad podamos decir, ay, sí, yo no lo había visto, pero me llegó, me tocó y aquí me quedo. Y uno no lo necesitaba, pero capturaron mi atención, ¿sí? Hubo una seducción. Y el punto es que nos han dicho mucho, hey, el peor enemigo es la rutina. Entonces, tienes que ser diferente, tienes que salir de la zona de confort, prueba cosas diferentes. Haz que todo sea nuevo, novedoso. Y nos dejamos a veces llevar de eso. Salomón, ¿ya han escuchado acerca de Salomón? Es conocido como el hombre más sabio, ¿cierto? De hecho, dice la escritura que las riquezas que tenía Salomón y su sabiduría sobrepasaron a todos los reyes. Nadie como él. Pero aún Salomón, antes de que se evidenciara todo su esplendor, él recibió instrucciones de sus padres, ¿sí? Especialmente de David, únicamente de David. Quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 2 al 4, dice: según el destino que a todos nos espera, está hablando David, su padre, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Versículo 3. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Estas fueron las instrucciones que su papá le dio antes de morir, ¿sí? Porque estaban a punto de usurpar el trono de Salomón. Y entonces la mamá fue corriendo, la mamá de Salomón fue diciéndole a David: tú me prometiste que mi hijo iba a ser el rey. Claro, entonces en el lecho David le dice: ok, pero mira, estas son instrucciones, ¿sí? Cumple los mandamientos, sigue las sendas, obedece los decretos. Si haces todo eso, vas a prosperar, te va a ir muy bien. Si cuidan su conducta y me son fieles, les va a ir muy bien.
y no va a faltar un sucesor tuyo en el trono de Israel. Algo pasó con Salomón, y es que él amaba al Señor y seguía los preceptos de su padre David. Sin embargo, él decidió casarse con la hija del rey de Egipto, con el faraón. Hizo alianza con él y se casó con su hija. Dice las escrituras que aún habían altares paganos porque no se había construido el templo del Señor. Así que el pueblo iba y ofrecía las ofrendas, los sacrificios en los altares paganos. Y aún Salomón dice que también lo hacía. Había un lugar muy especial que se llamaba Gabaón, y ahí él iba y ofrecía los sacrificios y las ofrendas en lugares paganos. Pero dice la escritura que él amaba al Señor. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 dice: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento. En Gabaón el Señor se le apareció a Salomón y le hace la pregunta que a veces uno quisiera que Dios nos hiciera. Y uno dice, yo sé yo qué le pido. El Señor le dice, pídeme lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Ahí, en ese lugar, haciendo esa ofrenda, el Señor se le aparece. Y eso es lo que le responde Salomón. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? ¿Qué le pidió Salomón? Discernimiento, ¿para qué? Para gobernar, ¿sí? Y así fue. El Señor le dice, me agrada lo que pides, te voy a dar lo que me estás diciendo y aún lo que no me pediste, y es riquezas, prosperidad. Pero quiero que usted se enfoque bien en lo que él le pidió. Le dice, yo soy un muchacho, yo no sé gobernar. Quiero que me des discernimiento para gobernar a tu pueblo. Hubo un segundo momento en donde el Señor se le aparece a Salomón y habla con él. Ahí más adelantico en el capítulo 9, cuando ya Salomón ha construido el templo y viene la dedicación y el Señor se le aparece. Y otra vez le recuerda, versículos del 4 al 5 del capítulo 9, dice, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David, cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. ¿Cuántos recordatorios van para Salomón? Van 3. El primero, de su papá. Y 2 momentos con el Señor, ¿sí? Como por algo será, ¿sí? Recuerde, si usted tiene hijos, cuando uno les dice 1, 2 y 3, por algo uno les recuerda constantemente, ¿cierto? Y dice, no, ya. O sea, tiene discernimiento, la sabiduría del Señor para gobernar, está listo. ¿Usted se acuerda con quién se casó? ¿Con quién se casó? Con la hija del faraón. ¿Usted se acuerda qué había pasado en Egipto? ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Había historia, ¿cierto? Pero Salomón se enamoró de la hija de Salomón, del faraón. Y recordatorio viene y recordatorio va, y usted sabe qué hizo Salomón. Se le olvidó lo que le dijo su papá y lo que le dijo el Señor. Y siempre el recordatorio decía, permanece fiel. Cumple lo que yo te he enseñado. Síguelo todo el tiempo, todo el tiempo. Y si lo haces, te va a ir supremamente bien. Pero infortunadamente, Salomón se unió a mujeres extranjeras que venían de lugares que el Señor había prohibido que se unieran en matrimonio. Y Salomón lo hizo. Ahí más adelantico en el capítulo 11, estamos pasando rápido por la vida de Salomón. Versículo 4 dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios,
como lo había sido David, su padre. Pero fue el hombre más rico y más sabio para gobernar al pueblo. Pero fue un hombre que no supo gobernarse a sí mismo. Y ahí hay una gran diferencia, porque a veces tomamos a Salomón como un ejemplo de sabiduría integral, y no fue así. Salomón fue muy sabio para gobernar, para poder dirigir, para tomar decisiones de afuera, pero en su vida, evidentemente, no lo hizo. Él pidió sabiduría para hacer lo bueno con otros, pero en su vida no supo qué hacer. Y más adelante, hay un libro que es atribuido a Salomón, y es el libro de Eclesiastés. Y cuando leemos Eclesiastés, estamos viendo como el resumen de su vida, ¿sí? Todo lo que Salomón conoció, descubrió. La misma palabra dice que no había hombre con mayor inteligencia que Salomón. Él escribía, él cantaba, él sabía de botánica, de biología, de todo sabía él, menos de gobernar su propia vida. Y él mismo concluye, después de haberse dado la vida, entre comillas, después de haber probado todo, él dice, después de haber sucumbido al vino, ¿sí?, al desenfreno, a la necedad, a los placeres, y él concluye con algo. Eclesiastés capítulo 2, versículos del 10 al 11 dice: no le negué a mis ojos ningún deseo. ¿Usted se imagina el desorden tan fuerte? Ni a mi corazón privé de placer alguno. O sea, experiencias vengan a mí. Todo lo que hay lo quiero conocer. Sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Versículo 11. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y vi que todo era absurdo y un correr tras el viento. Y que ningún provecho se saca de la vida. El hombre más sabio y más rico al final dice, la vida no tiene sentido. ¿Se imagina? Después de haber probado todo. O sea, todo. Es que uno no se le imagina ni siquiera. Vea, lea la vida de Salomón y ahí le dicen cuántos animales tenía. O sea, tenía para su recreación pavos reales. ¿Usted imagina eso? O sea, solo para verlos. Dice las escrituras que venían a verlo y siempre le traían regalos. En oro, en plata. O sea, una cosa exorbitante. Pero Salomón a lo último dice, no tiene sentido. Todo es absurdo. Todo es absurdo. Y él es un ejemplo, un solo ejemplo, que nos da la palabra acerca de una persona inmadura. ¿Cómo así? Pero todo lo que hizo, rey, resolvió muchas cosas increíbles, pero Salomón era un hombre inmaduro. Salomón fue un hombre que se dejó guiar por esa vida de experiencia, de probar aquí un poquito, probar acá, pero no me doy cuenta que poco a poco voy corriendo el límite. Y cuando voy corriendo el límite, lo que sucede es que me desbordo y permito todo. Y como dice la escritura, a lo bueno le llamo malo y a lo malo le llamo bueno. Y si muchos lo están haciendo, pues se va normalizando. Y no hay ningún problema al respecto. ¿Qué es madurez? Cuando usted se come o va a comerse una fruta, usted espera que esté ¿cómo? Madura, o sea, que esté lista para su consumo. Y el diccionario dice que madurez es alcanzar un estado óptimo siendo un alimento para ser consumido o de una persona para ser útil. Eso es ser madurez. Y va acompañado de sensatez, de buen juicio y de prudencia. Eso es ser una persona madura.
Ahora me entiende por qué decimos que Salomón no fue maduro. Salomón no fue una persona sensata, no tenía un buen juicio para sí mismo, no fue una persona prudente. Y si nos vamos a ver la palabra inmaduro, pues sencillo, es ausencia ¿de qué? De madurez. Es decir, ausencia de ser sensato, de tener un buen juicio y de ser prudente. Y hay algo impresionante, y es que el inmaduro no para a ver qué está ocurriendo a su alrededor. El inmaduro sigue de frente. El inmaduro se sacia de lo que le rodea. El inmaduro lo que le ofrecen lo toma, lo prueba, si le gustó bien y si no lo desecha, pero no para a observar lo que está ocurriendo a su alrededor. No hay un buen juicio. Y aquí viene la primera pregunta. ¿En qué estado de crecimiento espiritual estamos usted y yo? Hay dos estados. ¿Cuáles? O soy inmaduro o soy maduro. Una de dos. ¿Sí? No hay término medio. Entonces uno dice, ¿cómo así? Y en el proceso no sería término medio. ¿De qué me vamos desarrollando? Y se va a dar cuenta que no. ¿Sí? O soy inmaduro o soy maduro. Y la madurez no depende de mi posición, no depende del rol que ejecute, de mis funciones, de un título, de riquezas, si doy mucho, si doy poco, no. La madurez tiene que ver con la forma en la que yo me conduzco, la forma en la que yo me muevo, la forma en la que yo me comporto. El principio de la madurez, ¿saben cuál es? El conocer a Dios. Ay, yo quiero ser maduro. Lo primerito, hay que conocer a quien da toda sabiduría, a la sabiduría misma. Ese es el principio de la madurez. ¿Recuerdan qué es madurez? Es llegar a un estado óptimo, completo para ser útil. Para ser útil. Y el inmaduro no ha llegado a ese estado y aparte no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Simplemente se deja llevar de lo que va sucediendo. Como el principio de la madurez es el conocimiento de Dios, lo contrario sería guiarme por mi propia prudencia o mi propia sabiduría. Es decir, por yo creo, yo pienso, tampoco hasta allá, yo sé hasta dónde llego, yo lo interpreto de esta manera. Y vamos a Oseas, capítulo 4. La segunda parte del versículo 1 dice: ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Y en el capítulo 4, en el versículo 6 dice: pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido ¿qué? Destruido. ¿Usted se acuerda lo que le dijo el Señor a Salomón? Sigue mis mandamientos, cúmplelos, sé fiel, y así todo te irá bien. Pero acá ya el Señor está diciendo: mi pueblo ya no es fiel, mi pueblo ya no me ama, mi pueblo ya no me conoce. Y por no conocerme, ¿qué pasó? Destruido. Si el principio de la madurez es que yo conozca al Señor, cuando yo no conozco al Señor, me autodestruyo. ¿Por qué? Porque voy a tomar decisiones desde mi propia sabiduría, desde lo que yo pienso que es correcto y que no. Salomón no permaneció fiel, lo tenía todo, no le faltaba nada, no supo gobernar su vida. Pero tenemos otro ejemplo y es Abraham. Y Abraham no tenía ni idea para dónde iba, pero el Señor le dijo: vas a ir. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. Creyó y empezó a caminar. ¿A dónde? No tenía ni idea. ¿Fácil? No, no era fácil. Era moverse de su lugar de confort, de lo que conocía, y no moverse solo, moverse con toda su familia, con todas sus posesiones. ¿A dónde? A donde Dios me dijo. No, ¿dónde queda? No tengo ni idea.
Pero si Dios me dijo, eso debe ir seguro. Y vemos un paralelo de un hombre que también era un hombre próspero, pero que dijo, yo le creo. Y si Él me lo está diciendo, yo voy a hacer lo que Él me dijo. Y a pesar de que Abraham pecó, ¿por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa. A pesar de que Abraham cometió errores, Abraham permaneció fiel. Al punto de que a Abraham se le conoce como amigo de Dios. Pero de Salomón no se dice eso. De Salomón no se dice que fue amigo de Dios, pero de Abraham sí. Y mintió e hizo cosas que no debía. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo. ¿Qué quiere decir? Salomón era inmaduro, pero Abraham fue un hombre maduro, pero Abraham cometió errores. Entonces, ¿ser maduro es ausencia de error? No. ¿Por qué? Porque es que usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, pero hay un punto diferencial. Y el primero es conocer a Dios. Si yo no conozco a Dios, de ahí para allá voy a moverme es por lo que yo considero que es correcto o por lo que me ofrezca. Y fácilmente voy a ser movido por el viento, por cualquier doctrina que se presente. Y segunda pregunta, ¿cómo estoy en mi caminar con Dios? Listo, conocí al Señor, recibí al Señor Jesucristo en mi vida, lo reconozco como mi Señor y Salvador. ¿Y cómo estoy caminando? ¿Cómo me estoy conduciendo? Recuerde que Salomón amaba a Dios. Pero ¿cómo siguió su vida? ¿Será que yo soy inmaduro? ¿Soy un inexperto? ¿O soy una persona madura? Y algunas características del inmaduro y del maduro. Y entonces aquí es cuando hacemos el checklist y decimos, a ver, ¿dónde voy? ¿Sí? ¿En dónde estoy? ¿Sí? Y arrancamos con el menos bonito, ¿el qué? El inmaduro, ¿sí? Y características del inmaduro es que el inmaduro usted lo va a encontrar en donde más le ofrezcan experiencias de vida. El inmaduro está buscando que lo hagan sentir bien. Un niño es inmaduro. Pregúntele al niño, ¿dónde prefiere estar? ¿Aquí, en este momento, o abajo en la clase? ¿El niño qué le va a decir? Abajo en la clase. Pues porque allá estamos jugando, porque allá estamos viendo imágenes, porque allá es más visual, es auditivo, me están capturando la atención de todos los sentidos. Yo prefiero estar allá. Acá hay que estar concentrado, entonces algunos están peleando con me concentro, me voy y aquí permanezco. Es más complicado, o sea, se requiere un nivel de atención, ¿cierto? Normalmente una persona puede tener una capacidad atencional aproximadamente de 45 minutos. Después de 45 minutos perdimos, porque entonces ya me fui. Y si tiene algún compromiso atencional, menos. Entonces tiene que estar moviéndose o tocando o escribiendo para lograr enfocarse, para focalizar. Un inmaduro está donde le pueden ofrecer diferentes experiencias. Y cuando no hay las experiencias suficientes, ¿qué le pasa al inmaduro? Se aburre. Es que no me motivan. Es que no hay como eso que me haga volver, que me haga... No, eso... En aquella iglesia es más chévere. Porque hay más jóvenes y es como más... En una ocasión nos decían, nos vamos porque queremos que haya un grupo de jóvenes grande, activo y bulloso. Pues, ok. El inmaduro busca donde hay muchas experiencias que le hagan sentir bien y lo entretengan. Y el entretenimiento es por un ratico, no es permanente. Y acuérdese, el inmaduro no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor, para nada. No ve lo que pasa. Quiero que me acompañe a Gálatas, capítulo 4, versículos 3 al 5, dice, así también nosotros,
cuando éramos menores, en otras palabras, ¿qué? Niños, ¿cierto? Estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ay, ¿cómo así? Entonces los niños son terribles. No, usted y yo fuimos niños, pero están en una etapa de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Y es esa inmadurez. Incluso su cerebro todavía está en proceso de maduración. Pero aquí dice, a nivel espiritual, cuando éramos menores y estábamos esclavizados. ¿Qué seguíamos? Los principios de este mundo. Es decir, no tenía conocimiento. ¿De quién? De Dios. Y seguía pues lo que siempre había vivido, a lo que estaba acostumbrado. Es importante que empecemos a ver esas características del inmaduro. Pero ¿qué sucede? Aquí, entonces el inmaduro no conoce del Señor. Sí, conoce de Dios, es creyente, ¿sí? Mire que aquí la palabra está diciendo, fuimos adoptados como hijos. Pero algo pasa con el inmaduro. Él conoce, él sabe que el Señor Jesucristo es su Salvador. Pero con el paso del tiempo, todo lo que está a su alrededor lo va ahogando y lo va fatigando. Lucas capítulo 8, versículo 14 dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen. Está hablando de la palabra. Que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres ¿de qué? De esta vida. Y no maduran. Esta es la parábola de los terrenos, ¿sí? Cuando se está enseñando la escritura y dice, escuchan, o sea, creen, ¿sí? Pero todo lo que va sucediendo a su alrededor va ahogando la palabra y no madura. Es decir, me quedo en lo primero, en lo elemental. Y entonces yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios me guarda, yo sé que Dios es todopoderoso, pero esto le quedó grande a Dios cuando yo digo, tengo que hacer algo para resolver mi situación, porque si no de aquí no salgo. Y viene un momento difícil y se me pone todo patas arriba y es un caos. Pero yo sé que Dios es bueno, solo que no lo vivo en mi vida. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice, yo hermanos, ¿quién está hablando? Pablo. Dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Le está hablando a la iglesia de Corinto. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Miren lo que dice aquí. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Le está diciendo a la iglesia, todavía no les puedo enseñar un poco más porque es que ustedes siguen siendo niños en su manera de comportarse. Y un inmaduro genera mucho problema, porque un inmaduro vive ¿de qué? De emociones. Si todo está bien, estoy bien, pero si viene un momento de aflicción, no quiero saber nada más. Un inmaduro, escúchenme muy bien, no tiene comunión íntima con Dios. Un inmaduro no tiene una disciplina de oración. Un inmaduro no lee las escrituras. Y no cuenta el versículo diario que me llega al celular. No, eso no cuenta. No profundizan las escrituras. Un inmaduro sencillamente sabe que Dios está, pero sigue viviendo su vida de experiencia. Y según lo que sucede a su alrededor, así está. Está bien, está mal, es una montaña rusa constantemente, como un niño.
Usted despierta al niño y despierta llorando, con pataleta, pero lo mete a la ducha y ya está feliz y le empieza a contar de todo. Como dicen algunos, bipolar. Eso cambia porque no hay profundidad, no hay crecimiento. En otras versiones no dice inmaduro o niño, sino que dice carnales. Es decir, estoy en toda la experiencia de mi propia vida, de mis emociones, de mis sentimientos. Sé que Dios está, yo lo creo, pero no conozco a Dios al punto de saber Él qué hace en mi vida, cuál es la transformación que hace en mi vida. Y como dice, siguen caminando con criterios meramente humanos. Es decir, el consejo, tengo este problema, ¿usted qué me dice? ¿Ya le preguntaste a Dios? No, yo sé que el Señor me ayuda, pero vení, decime yo qué hago. O sea, yo no tengo a Dios en mi vida como una prioridad. Hebreos, capítulo 5, versículo del 11 al 14 dice, sobre este tema, ¿cuál tema está hablando? Sobre la apostasía, ¿sí? Sobre el negar. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Mira, a mí me encanta cómo escribe Pablo, ¿sí? Dice, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. O sea, es súper clara esta traducción, ¿sí? Yo me imagino a Pablo dictando y el escriba muerto de la risa, como que este sí es charro. A ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Recuerde que el inmaduro es un creyente, ¿sí? Ya escuchó, ya aceptó a Jesús. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Ya teniendo que tener alimentación complementaria, masticar, mover los dientecitos, la mandíbula, sigo con líquido solamente. Y eso en la vida práctica es, ¿cuáles son las promesas del Señor? Es que el Señor me ha prometido mucho, pero ¿y yo qué debo hacer? ¿Qué es lo que Dios exige de mí? No, el Señor me entiende, el Señor sabe que yo voy en el proceso, yo estoy caminando. Pero ¿cómo es? ¿Esto sí se puede hacer o no se puede hacer? Pero yo ya sí soy salvo. Y son cosas elementales, en donde no tengo claridad de mi vida con Cristo. El versículo 14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Yo ya comprendo un poco más. Yo ya sé esta situación que llegó a mi casa, Dios que me está hablando. Yo ya estoy entendiendo Dios que está formando en mi vida. El inmaduro simplemente llora y dice, ¿por qué a mí? Y hasta ahí llegamos. Ahí en el capítulo 6, ahí seguido en el versículo 1 dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, y sigue hablando, el bautizo, imposición de manos. A eso se refiere con los fundamentos básicos. Entonces, ¿qué pasa? Mira, aquí está muy claro y nos está diciendo, el inmaduro no sale de allí. No sale de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Esto sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Y cómo es el tema de bautizarme? Y entonces si me ponen las manos, no sale de esos fundamentos básicos. De ahí para allá no conozco nada más acerca de Cristo. Y entonces me invitaron unos amigos a una fiesta y pues yo me fui, ¿qué hay de malo? Pues sí, había trago, había droga y pues por ahí pasaron cosas, pero el Señor conoce que estoy en el proceso. Es que perfecto no soy. En algunas partes de las escrituras, cuando habla de maduro o de adulto, ¿sabe qué término utiliza? Perfecto. Y el maduro o perfecto o adulto no es que ya esté acabado.
Es que ha pasado de esto sí, esto no, esto sí, esto no, a vivir en comunión con Cristo. A poder entender qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor. ¿Qué es lo que está sucediendo a mi alrededor? Y saber que a la primera fuente que voy es a Cristo, para saber qué es lo que está sucediendo. No voy a buscar primeramente al amigo, a la amiga, al familiar, al pastor, al líder, óreme, sino que yo voy porque tengo una relación con el Señor. Terrible el inmaduro, ¿cierto? Horrible. Uno dice, a ver, yo tengo que estar aquí, pues. El maduro. Todos los hijos de Dios, todos los que confiesan con su boca y creen con su corazón que Jesucristo es el Señor, seguimos teniendo problemas para crecer espiritualmente. Es decir, se sigue batallando con la carne, con el mundo y con el diablo. Porque es que a veces pensamos que el maduro o el adulto o el perfecto a nivel espiritual, eso está por encima y nada le no. O sea, seguimos. Como dice mi mamá, nos cortamos y nos sale sangre y bien roja. O sea, seguimos teniendo problemas para crecer. Pero hay una diferencia. Y es que el maduro sabe y entiende que Dios nos ha provisto su palabra. Y que cuando viene algo a mi vida, ¿qué es lo primero que hace el maduro? Ir al secreto a buscar al Señor. Y dice la palabra que cuando el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, vete, coge todo y vete. ¿A dónde? Usted no tiene ni idea, pero créame, él levantó un altar. Y cuando habla de altar, está hablando de devoción, de adoración, de una comunión íntima con Dios. Eso empieza a ser un maduro. Y Abraham caminó y por allá le dio miedo y se devolvió y la embarró y se volvió a ir, pero empezó a ser constante. Constante. Cuando nosotros no somos constantes, eso hace que nuestro crecimiento se estanque, porque es un volver a empezar. ¿Sí? Hay muchas personas a las que les he escuchado que han conocido al Señor, incluso que le han servido al Señor, todos le servimos al Señor, pero específicamente en oficios o en labores al interior para el servicio de la iglesia, y deciden ya no más. Y cuando deciden regresar dicen, es muy complicado. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque es que yo viví experiencias. Porque yo volví a disfrutar de los placeres de la vida. Y el corazón está duro. Y es complejo conectarme con Dios. Y ya no sé cómo orar. ¿Por qué? Porque me sumergí en ese mundo de experiencia. Huele rico. Se siente sabroso. Se ve lindo. Y dejar eso, más complicado todavía. Entonces, cuando yo, en medio del proceso de crecimiento, vienen las dificultades, porque van a venir, la palabra dice, tranquilos, en el mundo van a tener aflicciones, le van a venir todos los problemas que usted quiere, pero confíe, yo he vencido al mundo, no lo voy a dejar solo, voy a estar siempre con usted, pero en el proceso cuando decimos, ya no más, estoy cansado, es que no quiero, no tengo ni una razón, ya no quiero más, eso hace que nos retrocedamos y que impida que avancemos. No sé si recuerda la prédica de hace 15 días cuando preguntábamos, ¿hace cuánto conozco del Señor? ¿Cuánto tiempo digo que soy cristiano? ¿Y si será que he crecido? ¿Sí habrá un cambio como tal? Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15 dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios que quienes emplean artimañas engañosas. Mire, es que la palabra es clarísima, ¿sí? Me están diciendo, hey, un niño, un inexperto, un inmaduro, le prometen lo mejor y ahí está, ¿sí? Le maquillan
y ahí se deja convencer, es engañado fácilmente y es llevado por el viento de aquí para allá. No hay firmeza, no hay estabilidad. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y si nosotros leemos todo el contexto, la palabra viene hablando acerca de lo que significa la unidad en el cuerpo de Cristo. Y viene hablando acerca de que Dios constituye maestros, pastores, pero lo más lindo no está en pantalla, pero en el versículo dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya no soy un niño fluctuante, si yo ya comprendí lo elemental del evangelio, lo básico, y estoy creciendo, ¿sí? Estoy dando fruto, ese fruto no es para mí. ¿Ese fruto es para qué? Para servir. Yo ya tengo la posibilidad de que si viene otra persona y me dice, mira, esto es lo que me está sucediendo, como yo conozco a Dios, como Dios me está procesando, yo le digo, mira, el Señor dice esto, esto y esto. Porque dice, de edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy madurando? Cuando yo tengo la capacidad de servir a otro. Cuando yo tengo la capacidad de decirle, Dios te ha hablado y te ha dicho esto en las Escrituras. Yo no te voy a decir qué vas a hacer. Tú tienes que ir a la intimidad con Dios. Eso es uno de los aspectos cuando yo me doy cuenta que estoy en ese proceso de crecimiento, que estoy madurando. Y eso solo se logra cuando yo conozco la palabra. Solamente, ¿sí? Yo no puedo aconsejar a otra persona desde mi propia perspectiva o sabiduría, porque lo voy a llevar ¿a qué? A que viva una experiencia. A que crea que como Dios trató conmigo, así va a pasar con él. ¿Y qué va a pasar? Pues que eso no va a suceder. Y ahí es cuando muchas personas se frustran y dicen, pero Dios, ¿por qué no me hizo el milagro? Pero Dios, ¿por qué no hizo esto y aquello si lo hizo con otra persona? Yo tengo que llevar a esa persona que es más débil en la fe, que es un niño que está caminando, a que conozca a Cristo, no a que me siga a mí. Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, ¿cierto? No en mis emociones, no en mí mismo, no en un mundo de experiencias. Arraigados y edificados en Él. La única forma de que un árbol no se venga al piso es que tenga ¿qué? Raíz. Es que esté arraigado. Al punto de que yo sé que usted y yo hemos visto árboles que sus raíces van levantando el piso. Incluso van afectando edificaciones, porque son tan largas, tan profundas y tan gruesas que empiezan a afectar lo que está alrededor. Confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Versículo 8, cuídense. Mire que el Señor nos habla constantemente, entonces ojo con pensar que el maduro o el adulto espiritual es sin error. Mire que es constante la exhortación. Cuídense de que nadie los cautive. ¿Por qué? Porque usted y yo somos fácilmente engañados, seducidos. Fue lo que pasó con Eva. Y Corintios nos dice así, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos sean extraviados. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Recuerda cuando la palabra nos dice, antes ustedes cuando eran niños menores eran esclavos ¿de qué? Del mundo. Y seguían los principios del mundo. Aquí le está hablando a maduros, pero le está diciendo, cuídense, cuídense. Porque pueden ser extraviados, ¿sí? Porque la filosofía que se maneja
te puede seducir y te puede enganchar al punto de que definitivamente te pierdas. Y corras el límite de a poquitico hasta el punto en que no sabes cuándo se perdió el rumbo. Firme, arraigado, edificados. Ahí adelantico, adelante. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 10 dice: esto es lo que pido en oración. Nuevamente Pablo le dice a ellos: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Es decir, que ustedes ¿qué? Sean maduros. Mira lo que dice: pido en oración que en ustedes abunde conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo y para gloria y alabanza de Dios. Es un proceso constante en donde debo estar alerta. Y la palabra dice: el que crea que está, vea, cuidado y no se resbale. O sea, así tal cual es. El que crea estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Pero no se deje distraer. No se deje distraer, porque en algún momento nos perdemos, ¿sí? Discernir qué es lo mejor. Hay lo malo, lo bueno y lo mejor. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Marta: tú estás haciendo algo bueno? Pero su hermanita escogió la mejor parte. No le dijo: tú estás mal. No, le dijo: es que ella escogió lo mejor, o sea, está plus, está más arriba, ¿sí? Y allá es donde tenemos que llegar. No conformarme con lo que está sucediendo. No conformarme con: Dios, gracias por estos alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Y se nos vuelve rutinario, se nos vuelve mecánico. Así como Dios y David instruyeron a Salomón, y como el Señor instruyó a Abraham, hoy el Señor nos está instruyendo a usted y a mí. Y nos está diciendo: ¿de qué lado? Creemos, pero seguimos ahí gateando cuando ya tendríamos que estar corriendo, o vamos caminando, o vamos avanzando. Primera de Pedro, capítulo 1, y nos vamos a quedar ahí un momentico en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 19. Dice: como hijos obedientes. ¿A quién le está hablando el Señor? A los hijos. A los hijos. No le está hablando a un incrédulo. No le está hablando a una persona que no conoce. Dice: como hijos obedientes, no se amolden, no se acostumbren a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Y aquí muchos se quedan: es que no soy capaz, es que como que santo, pues perfecto no soy. Pues es que la palabra me está diciendo: sean santos en todo lo que hagan. ¿Qué quiere decir? Ya no peque más, no, imposible. Sino que en estos días veía un video, no me acuerdo quién lo publicó, pero decía: David cometió adulterio, pero no siguió viviendo una vida de adulterio. Abraham mintió, pero no siguió viviendo una vida de mentira. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es que usted y yo cometemos pecado. Pero otra cosa es que yo me habitúe a una vida de pecado y empiece a excusarme diciendo con que no soy perfecto y estoy en el proceso y Dios me entiende. Eso es ser inmaduro, porque todavía estoy en lo básico. Y todavía yo sé que Diosito me entiende y me perdona. Pero vuelvo y lo hago y soy consciente de eso. Sean santos en todo lo que hagan. No solo cuando vayan a la reunión. No solo cuando estén con otros cristianos. En todo. Así estemos solitos. Como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Recuerda la prédica de hace 15 días también? Es que nos morimos físicamente o nos morimos espiritualmente cuando estamos separados de Dios, o hay una muerte ¿qué? Eterna.
Si yo me arraigo a este mundo, si yo he hecho raíces en este mundo y con todas estas costumbres, es muy complicado que yo diga no más. Porque ahí está mi arraigo, ahí está lo que yo deseo. Como bien saben, versículo 18, ustedes fueron rescatados de la vida absurda. ¿Quién concluyó que todo era absurdo? ¿Cierto? Y nos devolvió otra vez para allá. Que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate, como se predicaba hace 8 días, no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y es que nosotros tenemos que tener presente esto, que se nos olvida. Y es lo que hizo Jesús por nosotros. Mire lo que está diciendo, nos sacó de una vida absurda, pero no fue porque dio platica, dio su propia vida. Pero a veces pasamos por alto esto. Y ahí más adelantico en el capítulo 2, versículo 1 al 3, nos siguen diciendo qué tenemos que hacer, nos siguen instruyendo. Es imposible que digamos, es que yo no sé Dios qué me dice. Es que habla la Biblia y se va a dar cuenta que Dios sí habla. Pero hay que ir a conocerle. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. A ver, un momentico, ¿cómo así que no podemos ser niños? Pero aquí me están diciendo que desee con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Comprensión de lectura. Aquí no me están diciendo que me comporte como un niño. Aquí lo que me está diciendo es, desee conocer a Dios como un niño desea su leche. Es muy diferente. ¿Y cómo es un niño cuando tiene hambre? Eso levanta lo que sea. Y no le importa. Puede estar en el acto más protocolario, pero si tiene hambre, se manifiesta. Si tiene ganas de comer, hace lo que vea, eso no lo calla, hasta que esté alimentado. Eso es lo que nos dice la palabra, con ansias. No hay otra forma de crecer. Si yo no conozco al Señor, si yo no aprendo a servir y si yo no deseo conocer a Dios cada vez más, yo no voy a crecer. No hay otra forma. ¿Y yo cómo crezco? Estudiando la palabra. La palabra es Cristo. Y los medios que hay para ello. Entonces, hay estudio bíblico. Si yo tengo ansias, yo me conecto a conocer su palabra. Entonces yo oro, tengo disciplinas espirituales, oro, leo la palabra, ayuno. Me rodeo de aquellos que me ayudan a crecer en pos de ello. Tener literatura es bueno, pero cuando la literatura está por encima de la palabra, estamos creciendo para otro lado. ¿Por qué? Porque ¿quiénes escriben la literatura? Hombres. Hombres. Cuando en Mujeres estábamos estudiando el libro de mentiras, ¿cómo era? Mentiras que, y la verdad no sé cuántas, ya me olvidó. Siempre era con la Biblia al lado. Decíamos, está chévere, pero siempre hay que pasarlo por la palabra, porque finalmente es una mujer de carne y hueso que escribió un libro y que habla también acerca de sus propias experiencias. Y ahí más adelantico, en el mismo capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 11 y 12 dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, extranjeros y peregrinos, hay una eternidad, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Y ahí la frase o la palabra favorita de muchos, esta lucha está horrible. A mí no me gusta la palabra lucha, porque es que lucha suena como que voy ahí arrastrado, como que no me da, pero pues no. Mantengan entre los incrédulos, o sea, aquel que no conoce de Dios, una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal,
ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo debemos oler ¿a quién? A Cristo. Condúzcanse de tal forma que una persona que no haya escuchado de Cristo te mire y diga, ay, yo lo que estoy haciendo. ¿Y usted por qué está logrando ser una persona honesta cuando todo el mundo quiere su tajada? Cuando la corrupción está a flor de piel. ¿Y usted por qué evita ver esa película que tiene contenido explícito sexual cuando es normal? Hasta en los comerciales. Condúzcanse de manera tan ejemplar que otros puedan finalmente decir, yo quiero que Jesús viva en mi vida. ¿Y se acuerda de Salomón? ¿Cierto que sí? Qué pecado. Uno aprovecha y habla de los personajes de la Biblia, pero es que es la misma vida de usted y la mía, ¿sí? Sino que ellos ya no están. Salomón concluye su libro de Eclesiastés. Después de todo Eclesiastés, a veces algunos dicen, uy, no, eso lo deprime a uno. Porque siempre todo es absurdo, no tiene sentido, y haga, pero finalmente no vale de nada. Entonces uno dice, pues el entonces está en el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13, que dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Todo. El rey más sabio y más próspero, y no ha habido otro como él. Y después de probarlo todo, después de tener toda la inteligencia y sabiduría, ¿qué termina diciendo? Mire, aquí lo único que hay que hacer es temer al Señor. Es decir, conozcamos y caminemos con Dios. De lo contrario, terrible. Es lo que concluye Salomón. Y es lo que nos recuerda el Señor hoy. Cuando vaya a un restaurante, cuando vaya a comprar un producto, mire cuál es la experiencia que le están ofreciendo. Pero que nuestra vida espiritual no sea una experiencia solamente. Que no sea, voy a la reunión para calmar mi conciencia. O voy a la reunión porque sencillamente ya hace parte de la rutina. Sino que sencillamente yo tengo que entender, o soy o no soy. O frío o caliente. Porque lo tibio, guácala. Lo vomito. O soy un niño inexperto y digo, ahí voy. Y decido ir. O soy una persona madura. ¿El maduro no comete pecado? Sí, claro. Pero el maduro va creciendo. Y si estaba lidiando con la mentira, obtuvo una victoria en el Señor. ¿Sabe algo? El inmaduro no obtiene victorias en los pecados. En el inmaduro se aplica el que peca, reza y empata. Porque es que Dios sabe en qué voy. El maduro dice, antes yo pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora ya soy un adulto. Antes me gobernaba eso. Antes yo pasaba por X calle y sonaba música y uy, los pies se me movían solos y me perdía. No, ahora ya tengo dominio propio. Ahora eso ya no me mueve. Ahí nos damos cuenta que estamos madurando y que estamos creciendo. Porque el fin de todas las cosas es que otros conozcan del Señor y que su nombre sea glorificado. Es lo más importante, es lo más necesario, que el nombre de Dios sea glorificado. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies y en este calor abrasador oramos al Señor.
Y cada uno de nosotros sabemos en qué estado de nuestro crecimiento espiritual estamos. Y también cada uno decide si quiere estar allí o quiere avanzar. Es una decisión. La palabra dice que el Señor es fiel. Y el Señor fue fiel con David. Y le dijo, tu hijo va a estar en el trono. Y a pesar de que Salomón se apartó del Señor y no fue fiel, el Señor permaneció siendo fiel. Y reinó 40 años. Pero después de él vino la división del reino. Después de que él muere, sus generaciones empiezan a vivir lo que no debían. Recuerde que esto no se trata solamente de usted y de mí. Hay otros que nos están siguiendo. Y no solamente chiquitines, adolescentes, jóvenes, o un papá o una mamá que aún no ha querido reconocer que Jesucristo es el Señor. Y que usted y yo somos esas cartas leídas para ellos. Y el ánimo en el Señor es, vamos a caminar de manera constante. Pablo dijo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y me olvido de lo que está atrás. Ya no me aferro más, sino que avanzo. Me caí, pero ¿cuántas veces vuelve justo y se para? Leamos la Biblia. Ay, ¿cuántas me he caído y cuántas me he parado? ¿Por qué? ¿Porque podemos? No, porque el Señor es misericordioso y ayuda a que nos paremos. O vivamos ahí, en la media, en nuestro lugar de confort. Y nos acostumbramos a vivir de esa manera. Pero yo le motivo a que hay más. El Señor es todo en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque así como le recordaste a los antepasados tantas veces que permanecieran fieles, que no se apartaran, que estuviesen allí, hoy también nos lo recuerdas a nosotros, tus hijos adoptados, Señor. Gracias porque tenemos un Padre. Porque tenemos un Padre que no se arrepiente, un Padre que no miente, un Padre que permanece siendo fiel a pesar de que somos infieles. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y hoy yo decido crecer, hoy yo decido avanzar. Hoy yo decido romper el molde que el mundo ha querido poner sobre mi vida. Y decido ser y evidenciar que soy un hijo de Dios, que camino conforme a las Escrituras y no conforme a los dogmas del mundo, no conforme a las tradiciones humanas. Te sigo siendo fiel, Señor, a pesar de las amenazas, a pesar de las persecuciones, a pesar de que me digan que no puedo hablar, a pesar de que me digan que debo callar, a pesar de que me digan que mejor me esconda para guardar mi vida. Yo te sigo siendo fiel, Señor, porque yo sé cuál es el final y yo quiero tener una eternidad contigo, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, ese precioso regalo que tenemos, y es al Consolador, es al Ayudador, a nuestra guía, a poder entender que no estamos solos, que es complejo, pero que tú nos ayudas, que a veces no sabemos ni qué orar ni qué decir, pero tú intercedes por nosotros, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Renueva, Señor, nuestras fuerzas como el águila. Remóntanos sobre las montañas como a los venados, Señor. Solamente tú puedes hacerlo, Dios. Y ese respirar lo tenemos en ti, Señor. Y hoy determinamos que el fuego del altar nunca se apague, Señor. Que permanezcamos siendo fieles a ti, Señor. Y poder alcanzar esa estatura
a la imagen tuya, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tu nombre esta mañana y te damos gracias. Gracias por tu fidelidad y gracias por llamarnos a la madurez. Gracias, Señor, por recordarnos dónde estás tú y dónde estamos nosotros. Somos porque tú, Señor, has decidido que seamos. Pero nos llama, Señor, a mayor profundidad, a aguas más profundas, a vidas más maduras, más comprometidas, de menos excusas, de mayor compromiso. Damos honor a tu nombre, Señor, y ponemos esta semana en tus manos, rogándote, Señor, que podamos ir caminando hacia tu presencia en un estado de mayor madurez, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza es para ti, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor. Bendiciones para todos mis hermanos.